López Valencia, por la oportunidad de poder compartir con ustedes parte de mi experiencia, parte de mis conocimientos, como es de la psicología, ¿no es cierto?, el rol del psicólogo en los procesos investigativos. Hablamos un poco de la psicología forense, de la psicología criminal, los puntos de peritaje que son muy importantes para la cabal comprensión, ¿no es cierto?, de esta ciencia que es muy nueva, muy innovadora y que está en auge ahora en los procesos judiciales. Bien, la psicología forense viene de una rama que es la psicología jurídica. La psicología jurídica se ayuda de lo que es la ciencia en sí de la psicología. Muchos tal vez tienen un concepto diferente de lo que es la psicología. La psicología antes se la conocía como psique-alma y logos estudio, ¿no? Entonces era el estudio del alma, pero ya con la actualidad, con la innovación, con los estudios, ya el concepto de la psicología es el estudio del comportamiento humano. La psicología tiene muchas ramas, muchas ciencias que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, en este proceso de la investigación. Tanto así que tenemos la psicología, como digo, forense, jurídica, del delito, la psicología criminal. Pero todas estas psicologías parten de la ciencia psicológica, son una rama, y entonces siempre se van a ayudar de esta ciencia. La psicología forense no es sino, como muchos de ustedes sabrán, ¿no es cierto?, hay un concepto a veces equivocado, creen que forense es de muerto. Cuando uno le pregunta qué trata de la psicología, o usted es psicólogo forense, se asusta, uy, usted anda con los muertos, usted pasa con los muertos, descuartiza muertos. Pues hay un concepto muy equivocado, ¿no? Forense viene de foro, de lo que significa que nosotros los profesionales vamos a un foro, en este caso el foro jurídico, donde están los jueces, fiscales, abogados, acusadores, defensores, y nosotros en ese foro jurídico vamos a exponer nuestros conocimientos científicos, lo que hemos hecho, el peritaje que hemos hecho, ¿no? Lógicamente, la psicología forense se enriquece de muchas otras ciencias, como es la criminalística, la criminología, ¿no es cierto?, la ciencia o el estudio del delito, ¿ya? Estas se van a juntar para enriquecer y poder ayudar en este caso a orientar al operador de justicia en cierto delito o en cierta actividad. Bien, el objetivo, pero antes de hablar del objetivo, sería bueno saber de que la psicología tiene relación casi con toda la ciencia, no queriendo llegar a hablar de un todo, pero la psicología tiene que ver relacionadas con la política, con el derecho penal, en el campo civil, en el campo laboral, para determinar ¿qué? Determinar muchos aspectos, ¿no?, que estén en litigio en la parte jurídica. En lo penal, determinar si esa persona es imputable o no es imputable, determinar si en un delito lo hizo con conciencia o voluntad, determinar si hubo una premeditación o planificación en el cometimiento de un delito. Eso con respecto al victimario. Se hace estudio con respecto a la víctima, saber el daño psicológico, la afectación psicológica que ha tenido, ese daño cómo repercute en su vida cotidiana, en sus interrelaciones interpersonales con la sociedad, y podemos seguir evaluando ese daño psicológico. Ahora, en el Código Integral Penal ya se tipifica el daño psicológico en leve, moderado y severo, y se tipifica entre un delito, ¿no es cierto?, y una contravención, que es muy importante porque antes no se lo tipificaba el daño psicológico, más solamente el daño físico. Tanto así que en una violación, antes pensaban que si no había un desgarro, si no había una lesión, no había sangrado, no era violación, ¿no? Sin tomar en cuenta el daño psicológico, el estrés postraumático, la ansiedad, el trastorno de ansiedad con la que queda esa víctima luego de un abuso sexual o de una agresión en violencia intrafamiliar.
Entonces ahora se está tipificado y nosotros los psicólogos ya trabajamos en ese campo, haciendo los peritajes y valorando y determinando este tipo de daño. En el campo civil, determinar la capacidad mental de una persona, ¿no es cierto?, en los casos de interdicción. En el campo laboral, determinar si hubo un daño o un acoso laboral, que a veces hay, ¿no es cierto?, en muchas empresas, determinar si hay alguna situación que pueda afectar al trabajador. Podemos trabajar. La psicología tiene relación con la antropología, tiene relación con la biología, porque si bien es cierto, estudia el comportamiento, pero también estudiamos los caracteres genéticos, hereditarios de una persona que nos pueden hacer comprender ese tipo de conducta que tiene. Con las ciencias sociales, con la política, con la sociología, porque la psicología forense y la jurídica parten de las ciencias sociales, de la sociología, porque ahí vamos a determinar las conductas, el origen de ciertas conductas, ¿no? Bien, entonces para resumir, estamos entonces bien claros de que la psicología tiene que ver con el derecho penal, porque ahí vamos a poder determinar si la persona, ¿no es cierto?, que cometió el delito se debe a una personalidad psicopática, a una alteración tal vez por emoción violenta o por algún arrebato, o si actuó con conciencia, como dije, con conciencia y voluntad, si hubo una premeditación en el acto, y eso le va a ayudar a los fiscales y a los jueces a poder valorar para poder sentenciar a una persona, ¿no? Bien, eso con respecto al campo de la psicología forense. Me gustaría también tener bien claro lo que es la psicología criminal, ¿no es cierto?, para poder diferenciar, porque la psicología criminal es una ciencia que va a ayudar a comprender la conducta del delincuente, la relación víctima-victimario. Las preguntas que nos hacemos cuando evaluamos para sacar perfiles de criminalidad, ¿no es cierto?, poder determinar si ese criminal fue influenciado o por qué sentimientos influenciaron para cometer un delito, ¿no es cierto?, para determinar bien si tal vez fue un hecho casual, un hecho premeditado, ¿no es cierto?, y determinar toda esta situación. La psicología criminal se ayuda de una ciencia importante como es la criminalística y la medicina legal. Ellas nos van a ayudar a comprender la conducta humana. Hay que diferenciar entre la psicología criminal y la criminalística, ¿no? La criminalística, que es la ciencia que aporta con herramientas, ¿no es cierto?, para poder determinar mediante los hallazgos, las evidencias en la escena del delito, poder determinar qué sucedió, ¿no es cierto?, y poder comprender la conducta de ese individuo. Entonces, siempre nos vamos a sentir, vamos a estar apoyados de lo que es de la criminalística y de la medicina legal, ¿no es cierto? Hay muchos crímenes violentos, hay muchos crímenes que tienen connotaciones importantes en nuestra sociedad. Cuando vemos una persona con varias puñaladas, ya nos podemos ir pensando, ir formando, ¿no es cierto?, una idea de qué es lo que pasó, ¿no es cierto? A diferencia de una persona que muere por una puñalada, a diferencia de una persona que muere por 100 puñaladas, 30 puñaladas, como es en muchos casos que hemos tenido aquí. ¿Ya? Entonces hay que saber diferenciar, ¿no? Esa es ya la psicología criminal, y la psicología, como le digo, jurídica, no es sino la aportación de la psicología en las leyes, ¿no? Eso tenemos que tener bien claro, para que no haya una confusión de estos tres conceptos, de estas tres grandes ciencias, como es la psicología jurídica, forense, criminalística. Bien, el rol de nosotros los psicólogos, acá en el trabajo investigativo, en el área de medicina legal, pues simplemente nos lleva a ciertas funciones, a ciertos trabajos.
como por ejemplo nosotros hacemos lo que es peritaje psicológico, somos peritos. Perito significa la persona que tiene un vasto conocimiento en cierta ciencia y que puede él colaborar con los operadores de justicia. En este caso, el perito psicólogo es aquel psicólogo que tiene una vasta experiencia o conocimiento en esa ciencia y que va a ayudar a aportar los conocimientos para el esclarecimiento de un delito. Y para eso nosotros utilizamos el peritaje psicológico. El peritaje psicológico es un medio de conocimientos basados en cierta información que nosotros extraemos de la persona evaluada. El peritaje psicológico va a depender de la persona. Por lo general, el peritaje está ordenado por una autoridad, en este caso por el fiscal o por un juez, en la cual ordena que se haga cierta valoración, ¿no es cierto? Y podemos distinguir o podemos hacer diferentes tipos de peritaje. No es lo mismo hacer un peritaje al delincuente, al criminal, que hacer un peritaje a la víctima, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer un peritaje a una persona que tiene un acoso laboral o un acoso sexual, ¿ya? Tenemos que diferenciarlo eso. ¿Por qué? Porque los objetivos principales de un peritaje psicológico es determinar si en el momento del delito el delincuente actuó con conciencia y voluntad. En la víctima, determinar también si estuvo con conciencia o voluntad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí podemos ayudar, los operadores de justicia, los jueces, determinar agravantes o atenuantes en ciertas situaciones. Por ejemplo, en el delincuente nosotros tenemos que tratar de ver si es que es imputable o no es imputable. ¿Qué significa? De que si es que él tenía un trastorno psiquiátrico, un trastorno psicológico que lo llevó a cometer el delito, ¿no es cierto? A diferencia, ¿no es cierto?, de que si él tiene conciencia y voluntad de su delito, lógicamente se hace imputable. Por ejemplo, últimamente en las noticias hay un caso de una madre esquizofrénica que asesina a su hijo. Si bien es cierto, esa persona va a ser inimputable. ¿Por qué? Porque actuó bajo un estado de delirio mental, bajo un estado de no conciencia, perturbada su conciencia por la situación de la esquizofrenia, ¿no? Muy diferente es, en cambio, cuando tenemos ya, por ejemplo, en los casos de los femicidios. El femicida, en la mayoría de los casos, planifica el delito. Hay una premeditación al delito. ¿Por qué? Porque hay un sed de venganza, de ira, de odio, y planifica poder ejercer, ¿no es cierto?, su poder, su control sobre la víctima y llevarle al suicidio. Entonces es muy diferente las valoraciones en ese tipo de situaciones. Entonces nosotros como psicólogos tenemos que saber valorar bien, y los abogados y las autoridades tienen que saber también eso, identificar bien, y ya una vez en las audiencias públicas orales vamos a debatir y poder demostrar lo que les estoy diciendo, ¿no? Una pregunta, ¿y cuando lo hacen bajo los efectos de estupefacientes o de alcohol en este caso, cómo bien se manejaría ahí? Bueno, dependiendo los estados, ¿no es cierto? Cuando tú cometes un delito y has ingerido licor y droga para supuestamente tener fuerza, valor para cometer el delito, eso puede ser un agravante. Pero si es un hecho casual, por ejemplo, yo tuve un caso de un femicidio, que este señor sabía, ya estaba separado de su conviviente, y sabía que su conviviente estaba ya viviendo con otro. Un día anterior, en la noche, se sienta al frente de la vereda de su casa, ¿no es cierto?, a consumir licor, y él sabía que su ex conviviente estaba con su otra pareja, y él consumió licor toda la noche y droga. Esperó que salga el conviviente, se metió a la habitación y la apuñaló a la víctima. Cuando yo le entrevisté, entonces él me relató
me dijo que sí, que él se había sentado ahí a tomar licor esperando, ¿no es cierto?, a que amanezca para entrar a matarla. Desde ese momento que él ya dice eso, su parte cognitiva está bien clara, está bien lúcida, él ya planifica Estaba un delito. consciente de lo que iba a Entonces ahí ya hay un agravante, ¿no es cierto? Es un agravante, actúa con conciencia y voluntad bajo los efectos del alcohol. Eso es muy diferente a que usted en una fiesta ingiriendo licor se arma una pelea con un desconocido, ¿no es cierto? Y le pega un golpe y por ese golpe el individuo cae y se golpea la cabeza en el filo de una vereda, de una pared, y le causa un trauma de cráneo, ocasionándole la muerte. Si bien es cierto, hay un homicidio, pero no hay una premeditación. Tal vez es un estado de emoción violenta, podríamos hablar de un homicidio simple, ¿no es cierto? O qué sé yo, pero no hay un agravante, o sea, él no tomó para quererlo matar, pero claro, estaba influenciado bajo el alcohol, no pudo controlar sus sentimientos, sus emociones, su agresividad salió a flote y provocó esta situación, ¿no? Entonces por eso hay que saber distinguir, y nosotros los psicólogos, en base a las investigaciones y en base a los indicios de criminalística en la escena del delito, podemos ir determinando bien el estado mental de una persona. Eso con respecto al delincuente, al criminal o a la persona que está acusada de un hecho.